Señor presidente, el quinto punto del orden del día aprobado es el primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico de Ambiente unificado en temas de servicios ambientales. Quinto y último punto en el orden del día de la sesión del Pleno 861. Se trata de una iniciativa que el 9 de junio de 2022 fue presentado por los asambleístas Rosa Belén Mayorga y Marcos Alvarado, quienes presentaron la iniciativa. Tomamos debida nota, señor presidente. Conforme su disposición, suspendemos la sesión y nos declaramos en comisión general a fin de recibir a las siguientes personas. En una primera instancia contaremos con la intervención de Verónica Arias Cabanilla, directora ejecutiva de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas sobre el Cambio Climático, CC35. Vamos a escuchar entonces en este momento la intervención en Comisión General de Verónica Arias, directora de Organizaciones de Cambio Climático, quien participa sus criterios, sus ponencias aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Se trata de la sesión 861. Escuchamos entonces la intervención de la señora Verónica Arias en esta Comisión General, donde decíamos se escuchará sus criterios en el Pleno del Parlamento. Bueno, muy buenas tardes, señores asambleístas. Voy a proceder a la comisión me ha solicitado exponga los beneficios ambientales de los mercados de carbono y por ende esto está incluido en el proyecto de reforma al Código Ambiental. Yo quisiera partir de una reflexión para ustedes. Y quisiera comenzar con un caso de reflexión que pasó en 1996 acá en el Ecuador con la rana Epipadobates tricolor. Esta ranita, que es única aquí en el país, en Ecuador, tiene un componente de recurso genético muy importante que es más fuerte que la morfina. Ciertamente gente de afuera vino y se sacó este principio activo por medio de Cancillería, vendió afuera y las grandes transnacionales convirtieron esto en un principio activo de muchas medicinas, sin que el Ecuador reciba un medio por esto. Quería hacer esta reflexión porque creo que es importante entender el contexto internacional del que vivimos. Tuvimos una regulación posterior, que es el reglamento al régimen común sobre accesos genéticos, pero en su momento perdimos una gran oportunidad. El mundo está sufriendo actualmente los embates del cambio climático y tenemos que limitar el aumento de temperatura global a 2 grados y redoblar esfuerzos para no superar la cota de 1.5 grados a finales del siglo y alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Ustedes ven a lo largo y ancho del planeta los efectos del cambio climático que ya estamos enfrentando. Y por eso digo que hay que leer el contexto mundial y prepararnos, porque no hay tiempo. Y la posibilidad de regular y de tener una legislación adecuada para justamente que el Ecuador entre a prestar servicios ambientales, a prestar y tener mercados de carbono es importantísimo. No es la panacea, pero sin duda alguna puede traer un sinnúmero de beneficios económicos, pero también ambientales y sociales. Entonces la pregunta, si queremos es ser parte de este juego, prepararnos y diseñar cómo queremos jugar a través de una norma clara, o se nos pasan las oportunidades como siempre se nos pasan las olas de oportunidades y nos cogen, como decimos vulgarmente, la bata alzada. No estaremos preparados y lo peor es que nos vienen impuestas reglas por alguien más. Estos desafíos del cambio climático, la siguiente por favor, estamos en 2 láminas adicionales, la siguiente, gracias. Estos desafíos del cambio climático tienen grandes aristas. Primero tenemos que reducir las emisiones emitidas de gases de efecto invernadero, a pesar de que el Ecuador no es un gran emisor,
pero además adaptarnos a esta reducción de riesgos y ser mucho más resilientes. ¿Por qué? Porque van a venir enfermedades, vamos a tener un problema en agricultura, en la ganadería, una pérdida en la biodiversidad. Tenemos que prepararnos para enfrentar los avatares del cambio climático. La siguiente, por favor. Se estima que en el Ecuador se pierden entre unas 30 y 50 toneladas anuales de suelo fértil por hectárea. Las principales causas de la degradación de los suelos son el pastoreo excesivo, la deforestación, la agricultura, la sobreexplotación de la vegetación y las actividades industriales. Particularmente la agricultura y la ganadería generan más del 51% de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Las zonas vulnerables a desertificación y degradación, ustedes pueden ver en el mapa que estoy tratando de mostrar acá. La siguiente, por favor. Gracias. La degradación de tierras no solo disminuye los rendimientos de los cultivos, sino que también reduce el almacenamiento de carbono en los ecosistemas agrícolas y pueden llevar a reducir enormemente la biodiversidad. La siguiente, por favor. En el Ecuador, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos que conservar los bosques a nuestro costo y además tenemos que reducir emisiones. Más o menos cuesta al Ecuador 2.700 millones para implementar nuestros compromisos frente al cambio climático. Mientras tanto, la tasa de deforestación es de 90.000 hectáreas anuales en un país tan pequeño. Y tendríamos la posibilidad con este cambio, esta reforma, de tener un ingreso en el PIB del Ecuador de hasta el 19%. Eso es lo que representaría la capacidad de compensar estas emisiones de carbono. La mitad de la industria ecuatoriana no tendría la capacidad para compensar las emisiones, ni siquiera con el programa actual Cero Carbono, ni con el Sociobosque, ni con RED. Es decir, es importantísimo que nos abramos a los mercados internacionales y abramos con unas reglas claras y justas para poder atraer inversión. La siguiente, por favor. Para esto quisiera brevemente decir cuál es el impacto del carbono en el medio ambiente. Su contaminación se filtra en el agua, en la tierra, a través de grietas y hendiduras, aumentando el riesgo de asma, enfermedades cardíacas y cáncer y causando la muerte prematura de miles de personas cada año. El agregar más CO2 a la atmósfera implica que la atmósfera caliente más la superficie terrestre al poder capturar mayor radiación terrestre. La siguiente, por favor. ¿Pero qué beneficios aportan los bonos de carbono al ambiente? El objetivo de los bonos de carbono es cuantificar la reducción de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero mediante las acciones implementadas que aportan a mitigar los efectos del cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Qué son los mercados de carbono? Y hay que entenderlos para no tener cucos respecto a esto. Es un instrumento adicional que busca integrar dentro de las actividades productivas el costo social y ambiental que se genera al emitir gases de efecto invernadero. Veamos cómo este instrumento, el siguiente por favor, puede ayudar a frenar las emisiones globales, mundiales y luchar contra el cambio climático. Primero, como dijimos, es una herramienta muy importante para alcanzar los objetivos climáticos globales. Segundo, puede movilizar muchos recursos y reducir costos para dar a los países y empresas el espacio para suavizar la transición de bajar el carbono del uso de combustibles fósiles hacia una transición energética mucho más limpia. Tercero, incentivan la acción climática a permitir que las partes intercambien créditos de carbono. Cuarto, se estima
que el comercio de estos créditos de carbono pueden reducir el costo de nuestros compromisos nacionales determinados hasta de 250.000 millones para el 2030 a nivel global. Y con el tiempo se espera que los mercados se vuelvan mucho más redundantes a medida que el país alcance a las cero emisiones. La siguiente, por favor. No voy a ahondar en lo que quiere decir el artículo 6 del Acuerdo de París, pero está enmarcado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, que fue suscrito y adherido por el Ecuador en 1993, y que el artículo 6 básicamente lo que hace es permitir a los países cooperar voluntariamente entre sí para lograr los objetivos de reducción de emisiones establecidos en sus NDCs. Este artículo lo que dice es básicamente que cada país debería generar su marco regulatorio para poder precisamente generar marcos de compensación y mercados de carbono. ¿Qué es la compensación entonces? La siguiente, por favor. La compensación es la acción de neutralizar las cantidades de emisiones de carbono, es decir, nuestra huella de carbono, que emite una persona, emite una empresa, una organización, cuando se desarrolla una actividad invirtiendo económicamente en un proyecto para la mejora del medio ambiente y el entorno social en el que se desarrolla. Es decir, una organización quiere compensar sus emisiones de manera directa, la organización presenta un proyecto y la organización recibe esos créditos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre mercados voluntarios y los mercados obligatorios o regulados? El mercado voluntario, como su nombre lo manifiesta, es que no necesita el gobierno, sino que las empresas trancen. Este mercado voluntario está creciendo enormemente. Y el mercado de cumplimiento de voluntario obligatorio es el impulsado por leyes nacionales, regionales, que establezcan cuáles son las reglas del juego. Y las reglas del mercado tienen que ser puestas por, obviamente, el gobierno, ¿no? ¿Cómo queremos jugar? Esas son las reglas claras. Ahora, ¿cuáles son los beneficios ambientales que puede traer justamente la regulación de estos mercados? La siguiente, por favor. Estamos hablando de beneficios para mantener los bosques y la biodiversidad. Se aportaría obviamente a la mitigación del cambio climático que actualmente, como mencioné, afecta a la agricultura, a la ganadería, a la infraestructura pública. Sería de gran beneficio para las comunidades, para propietarios de bosques que podrían realizar actividades económicas más sostenibles, porque ahora van a ver cuánto es que cuesta a un propietario mantener un bosque, porque nadie les paga por eso, solamente por el amor a que ese bosque esté en pie. A los agricultores y ganaderos que tendrán capacidad económica para poder desarrollar sus actividades con mejores tecnologías y productos que salgan con cero deforestación. A los GATS y prefecturas podrían tener ingresos para implementar proyectos en equilibrio con la naturaleza y manejando sus bosques a cargo de los GATS. ¿Qué otros beneficios? La siguiente, por favor. Se tendría ingresos no reembolsables que permitirá la generación de empleo directo a corto, mediano y largo plazo. Se tendría una reactivación en las zonas rurales del país mediante la generación de empleo, estabilidad social, mejorar la calidad de vida como servicios básicos, saneamiento ambiental y otros. Y obviamente los proyectos tienen que tener mecanismos transparentes, cumplir con salvaguardas ambientales y sociales, y justamente todos tienen que estar sometidos a procesos rigurosos de certificación, validación y verificación. La siguiente, por favor. ¿Qué tipo de proyectos serían beneficiados a la apertura de estos bonos o bonos de carbono? Montones, casi todos los sectores. Ustedes ven aquí,
desde energías renovables hasta procesos industriales del transporte, la conservación de páramos, los manglares, la construcción, hasta la minería, agricultura sostenible, etcétera. Por eso aquí depende de cada tipo de proyecto que se sugiere y que cada institución del Ejecutivo debería aprobar y hacerse cargo de la parte técnica del registro. Por ejemplo, la plantación forestal, que se haga cargo el MAGAP, la conservación de bosques primarios, el Ministerio de Ambiente, y al final reportaría a la entidad máxima, que sería el Ministerio de Ambiente y Transición, Agua y Transición Ecológica, para que lo aporte. Bueno, para ir finalizando, ¿qué tenemos en la mesa? Tenemos un acuerdo mundial internacional del cual el Ecuador es parte. Tenemos un artículo 6 que dice y que menciona que los países miembros deben crear sus propios sistemas y regulaciones, y por eso justamente la propuesta de reforma al COA. Tenemos un mercado red, que el Ecuador es reconocido a nivel mundial por eso. Tenemos un programa sociobosque que ha costado mucho al país, pero eso no es suficiente. Tenemos que crear más mecanismos, y uno de esos es precisamente los mercados voluntarios. ¿Cómo prepararse a lo que se viene? Por favor, la siguiente. Ahí, gracias. Primero, es importante comprender la neutralidad del carbono como objetivo de mitigación al cambio climático. Luego, mirar a este mecanismo como uno más y ser muy flexible con el financiamiento. Adaptar el marco legal. Identificar proyectos que permitan pilotear transacciones. Evaluar los resultados. Generar lecciones aprendidas, inclusive de otros países. ¿Qué está pasando en Costa Rica? ¿Qué pasa en Colombia, en México, en los países vecinos? Pedir asistencia técnica para proveer orientación. La siguiente, por favor. Tener elementos claves que están precisamente y que se recogen en la propuesta de ley. Criterios de desarrollo sostenible, salvaguardas ambientales y sociales, transparencia, democratizar el acceso a la información, es importantísimo. El control de calidad, temas específicos, técnicos como la adicionalidad, la integridad ambiental y los ajustes correspondientes a los índices o a los compromisos nacionales determinados. En definitiva, la siguiente. En definitiva, tendríamos una ventaja competitiva y comparativa como Ecuador. Podríamos ser un país líder en el mercado de carbono si conservamos nuestro capital natural y podemos exportar ese know-how. Traemos capital, inversión, sin perder nuestros bosques y nuestro capital natural. Los GATS y las ONGs y organizaciones comunitarias y pueblos indígenas pudieran acceder a importantes fuentes de financiamiento por parte del sector privado. Estos créditos podrían ser incluidos en las cuentas del país y ser contabilizados justamente con nuestros reportes al Acuerdo Marco o al Acuerdo de París. Ahora, es imprescindible que se formalice el registro nacional para una transparencia total y obviamente un marco de seguimiento y monitoreo. La última, por favor. Entonces, el Ecuador debe estar preparado por diseño, por tener normas claras y abrirnos a que vengan a jugar con nosotros, a la inversión. Por lo expuesto anteriormente, señores asambleístas, es necesario la regulación de los servicios ambientales y sus esquemas de pagos y participación de los proyectos generados por estos, así como los proyectos de reducción de gases de efecto invernadero, con la finalidad de cumplir con los compromisos y objetivos adquiridos a nivel mundial en el Acuerdo de París. No tenemos tiempo, el planeta está en emergencia y estos son los marcos legales que necesitamos para abrirnos a estas oportunidades que están en el mundo entero y que queremos que traiga y que participe el Ecuador. Muchas gracias a todos ustedes por haber escuchado.
Agradecemos la participación de la señora Verónica Arias Cabanilla de la Coalición de Ciudades Capitales de las Américas sobre el cambio climático. Just like there are many different ways to reduce your carbon footprint, there are also many different high-quality carbon projects that benefit the planet and local communities in all kinds of ways. Most carbon projects produce carbon offsets that can be organized into one of two simple buckets: reduction and removal. Reduction offsets are generated by carbon projects that focus on keeping emissions from ever entering the atmosphere. Examples of reduction projects include improved cook stoves, grassland conservation, prevented deforestation, and renewable energy. On the opposite end of the scale, you'll find removal offsets. Want to guess what they do? That's right. Removal offsets are generated through activities that actively remove carbon from the atmosphere, like planting trees, putting carbon in concrete, in rock, in the bottom of the ocean, or in soil. Some techniques are further ahead than others. No matter what type of carbon project you select, what's most important is that the offsets you purchase are scientifically validated and verified by a respected international organization, additional, and contribute in some way to local communities or the planet.